Estamos de vuelta en el segundo bloque del Vamos Somos Chilenos de día jueves, luego de haber escuchado esta canción, rememorando Iquique. Y seguimos acá con Pablo Sánchez, nuestro invitado, con conexión desde Perú, este venezolano, cosmopolita, patiperro, como decimos en Chile, que nos está conversando sobre la corrupción en el mundo. Y vamos a pasar, voy a aprovechar de hacer un enlace desde lo último que nos conversó, de cómo la corrupción iba penetrando en el aparato estatal a la vez que se daban procesos constituyentes en los países latinoamericanos. Una cuestión muy atingente a lo que estamos viviendo en Chile, que en 10 días más vamos a pasar por un plebiscito de entrada a un posible proceso constituyente. Me imagino que tienes algo, ¿sabes algo al respecto, Pablo? Estoy bastante informado, Tania, de los procesos constituyentes que se está llevando a cabo en tu país actualmente. Perfecto, que bueno, mira, a grandes rasgos, ¿cómo ves tú este proceso que se ha dado gatillando lo previo al proceso que vamos a vivir, en que puede darse o no darse este proceso constituyente, donde en Chile hemos establecido que hay que hacer cambios y están estas dos opciones, el apruebo y el rechazo? Y dado que nos mencionas que la corrupción puede penetrar peligrosamente en los estados una vez que se inician estos procesos, entiendo yo, y algo así dijiste en el bloque anterior, que era porque el Estado tendía a agrandarse y así penetraba la corrupción en este país, que Chile es uno de los menos corruptos o no el menos corrupto en Latinoamérica. ¿Cómo ves tú que se pueden dar las cosas acá en Chile, dado cómo se inició este proceso, con una revuelta, un estallido social? Muy interesante, Tania, muy interesante lo del estallido social. Yo no sé si fue estallido, porque como se vio acá, lo que se vio fue como un acto delincuencial donde se destruía todo sin ningún tipo de motivo, y yo creo que eso no fue para nada constructivo. Creo que en realidad, por lo que hemos visto la estadística, Tania, es algo muy interesante. El problema que tenemos todos los seres humanos es que creemos que podemos solucionar nuestros problemas con las leyes. Entonces, que si tenemos un problema determinado, la solución estará en la ley. Entonces, bueno, si yo tengo un problema con la pobreza, entonces hago una ley contra la pobreza. Si yo tengo un problema contra la inflación, entonces hago una ley contra la inflación. Creemos que podemos solucionar los problemas con las leyes. A tal punto, esto puede llegar a temas cantinflescos. Por ejemplo, que en Venezuela un momento se dijo que la gente era triste, entonces se creó el Ministerio de la Felicidad. Por ley se trató de hacer a la gente feliz. Entonces, imagínate, ¿no? Pero es normal, creemos que la solución está en la ley. Y es normal que creyendo esto, entonces lo que busquemos es hacer leyes cada vez más grandes. Y la Constitución es la ley más grande de todas. Todas las leyes están al final por debajo de la Constitución. Entonces, claro, yo entiendo que es natural creer que un proceso constituyente va a solucionar los problemas que tenemos en un país determinado. Pero lo real es que nunca es así. Primero, las leyes no solucionan los problemas. Las leyes muchas veces crean problemas. ¿Por qué? Porque el problema de la ley es que cuando yo creo una ley, yo lo que estoy haciendo en buena cuenta es darle el poder a alguien para que haga algo. Es decir, yo cuando creo una ley, por ejemplo, para vigilar a los policías, yo lo que estoy quedando es dándole poder a una persona para que vigile a los policías. Y al final, esta ley va a depender entonces no de la ley, va a depender es de la persona que ejecuta la ley. Y por eso es que las leyes son tan importantes, pero al mismo tiempo tan peligrosas. Porque las leyes no se ejecutan solas, no se ejecutan en el aire. Necesitan de personas que ejecuten esas leyes. Entonces, por eso yo no creo en las leyes. Yo creo que hay que tener los problemas sociales, se resuelven de esa forma, social, conversando, dialogando, creando empresas, creando ONGs, creando asociaciones civiles, pero no con constituciones. Porque cada vez que se ha hecho un proceso constituyente en América Latina, salvo 2 o 3 excepciones, que son las excepciones que han reducido la constitución, todas las demás veces lo que ha ocurrido es que se ha hecho una constitución más grande, con más artículos. Y cada vez que eso ha pasado, los países han incrementado en pobreza, han incrementado en delincuencia, se han vuelto más corruptos, decrecen como sociedad. No es que aumentan o mejoran como sociedad, sino que decrecen como sociedad. No es casualidad, Tania, no es casualidad, no es casualidad que todos los países más desarrollados del mundo
los países más ricos del mundo, y aquí viene lo más importante, los países más estables políticamente del mundo, los que no han tenido golpes de Estado, los que no han tenido delincuencias disfrazadas de estallido social, todos esos países son aquellos países que tienen constituciones de una página, de 2 páginas, de 3 páginas. Sería bravazo, sería genial que uno empezara a escuchar aquí en América Latina que en vez de realizar procesos constituyentes para solucionar los problemas, lo que tenemos que hacer y agarrar y empezar a eliminar artículos de la Constitución que no nos han servido para nada, sino que más bien nos han dado dolores de cabeza. Entonces yo sí creo que es muy importante no dejar de manifestar la opinión sobre lo nocivo que puede llegar a ser un proceso constituyente, una nueva constitución, que lo que busca es darle más poder al Estado, darle más poder a personas para que ejecuten leyes, que creemos que esas leyes solucionan problemas cuando sabemos que no lo hacen. Si las leyes solucionan los problemas, los países más felices del mundo serán los africanos, porque los africanos son los países que tienen más leyes. Todos los días África saca y saca y saca leyes. En América Latina, el país que más produce leyes en América Latina es Venezuela. Es Venezuela. Y es considerado ahorita el país más caótico de América Latina. Los países que menos producen leyes en América Latina, ¿saben cuáles son? Aquí viene otra buena noticia. Es Chile y Uruguay. Son Chile, Uruguay y Costa Rica, los países que menos producen, que menos producción legislativa tienen. No es casualidad que sean los países con menos problemas comparados al resto de América Latina, por lo menos lo que se ve de afuera. No estoy diciendo que China no tenga problemas, todos los países tenemos problemas, todos los países tienen problemas sociales. Pero la pregunta es, y lo que yo quisiera es que todos empezáramos a reflexionar, si en realidad la ley alguna vez ha servido para solucionar algún problema. Yo creo que no. Yo creo que las leyes crean problemas. Fíjense que, por ejemplo, hablando un poco sobre estadísticas de producción constitucional, uno ve, por ejemplo, que del periodo, o sea, en el periodo 1822 hasta la fecha, y tomando como referencia, por ejemplo, en la América Británica, ¿no? O sea, respecto a la cantidad de constituciones, solamente de esa fecha hasta nuestros días se han producido 34 constituciones, o sea, constituciones con promedio de 34 artículos, por ejemplo. Pero en América Latina, desde 1827 a 1976, la cantidad promedio de constituciones 12, pero fundamentalmente la cantidad de artículos 249 en producción legislativa. Y la Constitución de Venezuela tiene 350 artículos. Entonces es muy bueno hacer esta aclaratoria, o sea, conectándolo con lo que dice Pablo, porque necesariamente en el momento que también dotas al poder político que haga algo que la ley le mandata, también debe extraer esos recursos para financiarlos de alguien, ¿no? Y al final también terminas empobreciendo a la sociedad civil, porque para financiar las actividades del Estado tienes que sacarlo del bolsillo de los ciudadanos. Y básicamente eso, por un lado, les afecta en su riqueza y en su perspectiva, o sea, que son los países que incrementan su gasto público para financiar esta ley, y que esta ley, como tú bien dijiste, depende de quien las aplique. Y normalmente quienes las aplican, cuando hablamos de estados que son muy grandes, está el pituto, ¿no? O está la camarilla que tiene una red clientelar que lo que hace es meter a sus amigos en el estado. Y eso es algo endémico en América Latina. Entonces, es muy interesante lo que dice. Ahora, Eugenio, mira, es muy interesante también el otro aspecto que tú mencionaste en el sentido de comparar países anglosajones o del resto del mundo con América Latina. Y yo no soy antihispánico, pero creo que una de las causas principales que los países latinoamericanos seamos tan adictos a las leyes, a fabricar leyes, constituciones largas, es por esa impronta española en que todo se dejaba por escrito. En Estados Unidos de repente basta estrechar la mano para sellar un contrato y aquí tienes que ir a la notaría con fotocopias y otras cosas. De hecho, un hecho curioso cuando se hicieron Qué gran punto. Pedro Valdivia hizo las actas del cabildo de todas las reuniones que habían tenido y un incendio destruyó las actas. Adivina lo que hizo Pedro Valdivia. Llamó a todos los escribanos y les ordenó reunirse y de memoria reconstruir las actas porque tenía que quedar ese rasgo y ese antecedente escrito. Entonces yo creo que esa cosa es como muy, ¿cómo se llama? Muy hispánico, muy de Hispanoamérica, eso de hacer grandes leyes, múltiples leyes y muy extensas, digamos. Y yo creo que lo que decía Pablo es muy cierto. No puedes por artículo de la ley solucionar un problema, no puedes por artículo de la ley cambiar la conducta humana. Yo creo que tú tienes que motivar esas conductas y yo vuelvo a insistir en el punto inicial. Yo creo que la formación del hogar y la formación del colegio
es vital. En Chile, no sé cómo se parece en Venezuela, pero aquí el que es inteligente copia, el que no, y el que es tonto no copia en la prueba. Y en Estados Unidos, cuando el alumno lo pillan copiando, lo sacan al medio del patio, poco menos que lo expulsan del colegio. Entonces hay como una sanción social a la conducta poco ética. Y en Chile como que, por lo menos la experiencia que yo tengo, es como que existe este perdonazo. Como ahora se está tramitando una ley para un perdonazo de 400.000 personas que cobraron un bono en forma ilegal. Eh, Eso nos plantea un cuestionamiento fuerte respecto de qué somos y en qué estamos fallando para que tener una sociedad que sea más respetuosa de la ética sin la presión de la ley. La ¿O no, cultura del Pablo? pillo, ¿no? Yo creo que Enrique ha tocado un punto muy esencial. No conocí esa estadística, Eugenio, me parece muy interesante. Hay que citarla y redistribuirla porque me parece muy interesante la cantidad de artículos entre constituciones. Y sobre lo de Enrique yo quisiera profundizar un punto porque me parece muy, muy brillante esta apreciación de esta cultura escrita versus esta cultura hablada de los países anglosajones. Yo debo decir que a mí una vez empecé a estudiar este tema y me di cuenta de algo muy interesante. Cada vez que hay más leyes, la ética se pierde. Es decir, hay una suerte de lucha permanente entre la legislación y la moral y la ética de las personas. ¿Por qué? Porque la legislación te impone una ética necesaria, que es la ética del legislador de turno. Entonces las personas se ven la necesidad de sacarle vericuetos a la ley, irse por las ramas, tratar de darle la vuelta a la ley si no están de acuerdo. Entonces, claro, la ley es estática. Entonces obliga a las personas a que sean corruptas o a que sean deshonestas. Y que en cambio en esos países donde la honestidad es un valor, como por ejemplo en Estados Unidos, lo que pasó con Clinton, pues, ¿no? Lo de Clinton, si ustedes se dan cuenta, Clinton no cometió ningún delito. Y impresionante lo que pasó con lo de Mónica Lewinsky, con el escándalo de Lewinsky. Eso en América Latina, o en países no solamente de tradición latina, sin ser América Latina, pongamos el caso que eso hubiese pasado con Silvio Berlusconi en Italia, donde al revés, cada amante nueva que le salía a Silvio Berlusconi aumentaba la votación de Silvio Berlusconi, era más popular Berlusconi. Mientras Clinton perdió todo el país más poderoso del mundo, Berlusconi quería seguir sacando amantes porque le daba más votación. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esta diferencia de culturas donde en un país castigas la infidelidad a tal punto que le quitas la presidencia a una persona y en otro país le das más poder a un presidente cada vez que es infiel? ¿Por qué? Bueno, resulta que en los países donde no hay tradición escrita en legislación, en los países que tienen poquitas leyes, poquitos artículos, poca legislación, poca tradición escrita legal, esos países valoran mucho la honestidad. ¿Y por qué? Nos pusimos a pensar un día, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los pocos países que no tienen casi nada escrito a nivel legal son los países más honestos y más sensatos? Porque importa mucho la opinión pública e importa mucho cómo te evalúa la sociedad. Porque en la ausencia del escrito, ¿qué pasa si no hay una legislación? Lo que pasa es el castigo social. Si no hay leyes que prohíben la mentira y tú eres mentiroso con los demás, lo que va a pasar es que los demás te van a castigar socialmente. No te van a hablar, no van a confiar en ti, no te van a contratar. La palabra importa mucho. La palabra hablada, el actuar. En cambio, cuando el Estado está escrito, con la ley escrita, la burocracia, los escribanos, el juez que tiene que escribir absolutamente todo, las incidencias, el papelito, la licencia, todas estas cosas lo que hacen es que entonces ya no importe la sociedad, lo que importa es el papelito. Entonces, por eso en América Latina, y es cierto que en España esto es una herencia hispana, aunque no solamente de España, en verdad entiendo yo que empezó con la Revolución Francesa y en Alemania también es así, la tradición romano-germánica. En Francia y Alemania está esta misma tradición del papelito manda. Entonces, claro, si lo que importa es el papel, ya no importa lo que yo diga o lo que yo hable. Y es por eso que sin darnos cuenta, cada vez que promovemos más la ley, lo que estamos es también diciendo que no confiamos en nosotros mismos ni en las personas. Yo creo que si queremos crear una verdadera transformación, yo no creo en las revoluciones, yo a todas las revoluciones les tengo asco, yo creo que las revoluciones siempre son la excusa y el caballo de Troya para destruir y nunca para construir. Yo creo que el cambio que necesitamos a nivel cultural sería empezar a creer más en nosotros mismos y dejar de creer que el Estado o un político va a solucionar un problema. Yo no conozco aún el primer político que haya solucionado un problema cuando se perjudica el político a sí mismo. Eso no existe. Primero el político busca su beneficio y luego busca el beneficio de los demás. Entonces, ¿por qué yo tengo que confiar en un político para solucionar mis problemas? Yo creo que tenemos que eliminar leyes. Cada vez, y con esto cierro, sorry que me extienda, pero es que me parece un punto muy clave el que tocó Enrique, el que tocó Eugenio, el que tocó Tania. Cada vez
que le damos una legislación más a un funcionario público, lo que estamos haciendo en verdad es darle más poder a ese funcionario público sobre nosotros mismos. Cuando un policía tiene una ley de un artículo, él nada más puede hacer lo que dice ese artículo. En cambio, cuando un policía tiene una ley de 100 artículos, lo que le estamos haciendo a ese policía es darle un poder de 100 artículos. En la medida que más artículos tenga una ley, que más leyes tenga un funcionario, en esa medida ese funcionario va a tener más poder. Entonces, yo prefiero estar en manos de personas iguales que nosotros, que en manos de un funcionario público que tenga un poder infinito contra mí. Eso es lo que yo creo, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Sí, no, yo creo que tú nos has dado buenas noticias respecto de Chile, porque nosotros de repente somos un poquito pesimistas y nos, ¿cómo se llama? Nos acusamos de más cosas de las que hacemos. Así que yo creo que la corrupción no está tan avanzada en Chile. Rescataste el caso de los carabineros, que han tenido una tradición histórica ejemplar, salvo algunas conductas recientes que, bueno, que siempre ocurren en las organizaciones. Ahora yo creo que también podríamos tener otras buenas noticias que compartir con nuestros auditores. No sé si tú trajiste algo, tú que eres experto en medicina epidemiológica. Mira, antes de entrar en el tema del COVID-19, que ahora hay un medicamento alternativo, un cóctel de medicamentos que genera, o sea, que mejora el sistema inmunológico y que genera anticuerpos, que no es la vacuna y que fue el que se aplicó el presidente Donald Trump, que se llama Regeneron. Es la nueva innovación, o sea, es la innovación real de este momento que está compitiendo con las vacunas y que Bill Gates, que es una de las personas que está dentro de la competencia por las vacunas, está elogiando este tratamiento que se le hizo al presidente Donald Trump y que se recuperó tan hiper rápido. Pero antes de pasar a ello, otra buena noticia que quiero decir con respecto a Pablo, que Pablo también creó ya hace poco tiempo lo que se llama el primer abogado robot del mundo con inteligencia artificial, que se llama Cícero, haciendo alusión a Cicerón, claro está, que Pablo es un gran seguidor desde que lo conozco de Cicerón. Entonces, me gustaría que nos comentaras por qué estas alternativas son incluso muchísimo mejores que las tradicionales, Pablo, y en qué le solucionan los problemas a la gente en el común diario, porque con ese objetivo me comentaste en algún momento que lo habías creado y todo ello. Bueno, muchas gracias, Eugenio. Aquí voy a meter la cuña para mi empresa. El Cícero es una iniciativa muy interesante, muy tecnológica. Básicamente es, si ustedes tienen un problema legal y no quieren contratar a los abogados, yo soy abogado, me dedico a ser abogado, y lo que me he dado cuenta es que hay muchos abogados cocodrilos, ¿no? Que te quieren cobrar infinito y nunca te solucionan el problema porque dependen del problema para seguir cobrando. Bueno, yo he querido quitarle este negocio a los abogados cocodrilos. No a mí, por supuesto que no, a los abogados cocodrilos. Y estos abogados cocodrilos, la forma de quitarles el negocio ha sido la siguiente. Usted se mete en Facebook, en su Facebook, y busca Cícero oficial en el buscador. Y se mete y va a tener un robot que le va a hablar a usted. Y usted va a hablar con ese robot y le va a decir qué problema tiene usted. ¿Se quiere divorciar? ¿Quiere la pensión de alimentos? ¿Quiere crear una empresa? ¿Quiere crear una demanda? Y usted le cuenta el problema al robot. Y este robot es un Pablo Sánchez 24 horas, 7 veces al día. Es un Pablo Sánchez que no duerme. Entonces, este Pablo Sánchez robot le va a decir a usted qué hacer. Y le va a redactar la demanda gratis. Es más, si usted decide llevar la demanda con Pablo Sánchez robot, que le he puesto Cícero, ustedes saben, ¿no? Para que no hayan dos Pablo Sánchez, como el Pablo y Sánchez es un nombre tan original y tan único, tan escaso, entonces, el robot le va a pagar a usted. Es al revés. No es que usted le paga al abogado, sino que el abogado le paga a usted. Entonces me va a decir, yo no entiendo eso. ¿Por qué el abogado me paga a mí? Es por algo muy sencillo. Porque si usted le paga al abogado, la idea es que el abogado resuelva el problema. Pero lo cierto es que si un abogado gana el caso, la otra parte, la parte que perdió, merece pagar. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta de esto, nos empezamos a ver que en otros países pasaba al revés, que eran los abogados que eran gratuitos y que nada más cobraban si ganaban el caso. Entonces nosotros dijimos ya, ¿por qué no cambiamos un poquito el chip y cambiamos el incentivo? En vez de que la persona me pague a mí como abogado, si yo sé que ese caso lo voy a ganar y que la otra parte lo va a pagar, la parte perdedora, entonces yo le voy a pagar a usted como persona, le voy a pagar a usted por traerme el caso, para permitir que la familia de Pablo Sánchez coma, entonces yo le pago a usted a cambio. Y eso es lo que es Cícero. Hemos tenido ya un montón de casos, hemos tenido más de 200 casos en menos de un año de lanzamiento, 200 casos donde hemos pagado y hemos ganado con este robot virtual, y cualquier problema que tengan, estamos montando, está en el Perú,
estamos montándolo en Chile, también queremos montarlo, porque por supuesto consideramos que también Chile también tiene un montón de problemas legales que se pueden solucionar sin necesidad de pagar absolutamente nada. Y ya saben, si tienen algún problema, escríbanle a Cícero, está en Facebook, gratuito, 100% gratuito, y no duerme. Es el único abogado que no duerme. ¿Saben lo importante que es un abogado que no duerme? Es un abogado que siempre va a estar pendiente de ti. Qué manera de No, vender. no lo podía haber vendido Súper. mejor. Acá también tenemos abogados cocodrilos, así que Cícero viene de perilla. Así es, así es. A todos esos que se asusten, porque Cícero les va a quitar su cocodrilaje y ya va a haber derecho gratis. Esa es la idea al final, que haya derecho gratis. Que el derecho, mira, los abogados, yo siento que en América Latina los abogados son algo de la élite. Los únicos que tienen abogados son los que tienen mucha plata para pagar un estudio de abogado. Ha llegado la hora de que sea el abogado popular, el abogado masivo, y para eso no necesitamos del gobierno. Para eso lo que necesitamos es a Cícero. Nada más, solo Cícero. Muy bien. Oye, Creo que la familia de Pablo Sánchez nunca se va a morir de hambre. no, y aparte de eso, lo que yo quería comentarles es que, bueno, eso lo podríamos tratar en otro programa, pero Pablo también es inversionista. Entonces, bueno, Pablo anda en muchas cosas, en muchas cosas. Cuando mencionaba, bueno, la familia de Pablo nunca se va a morir de hambre, es que Pablo anda en muchas cosas. Tengo un problema de hiperactividad, claramente, ¿no? Tengo un problema de Perfecto. hiperactividad. Oye, Tania, ¿tú tenías una buena noticia también o no? Al final del programa yo creo que voy a dar el dato porque más que una buena noticia, en general va un grupo súper específico, así que yo me quedo para el final. Yo voy a decir rápidamente la del COVID-19. Resulta que hay ya aproximadamente 24 vacunas que están en periodo de fase 3 y siguen repuntando las dos de Estados Unidos, Moderna y Pfizer. Ya Rusia registra su segunda vacuna, supuestamente probada, pero ustedes saben que Rusia se saltó los pasos y las fases de prueba. Entonces, ahora entra a competir al mercado el que es este tratamiento se llama Regeneron, que lo único que tiene de efectos nocivos, o sea, que podría tener defectos nocivos, es que a personas que tienen son mayores de 70 años, que fue lo que le pasó a Donald Trump, necesitan tener una muy buena salud. O sea, prácticamente no tener diabetes, no tener hipertensión, y a esa edad es muy difícil. Entonces, por ende, se recomienda a personas que tienen de 50 personas de 50 años hacia abajo, pero es el único tratamiento que en un periodo de 48 a 72 horas comienza ya a arrojar resultados que son, o sea, visiblemente bastante eficientes. Y esto junto con las vacunas, recuerden que las vacunas tienen también una ventaja frente al Regeneron, que mantienen los anticuerpos aproximadamente por 2 meses. Y esto te permite no volverte a contagiar. Pero, bueno, han arrojado ciertos efectos secundarios, pero hay que hacer una mención a la globalización respecto a esta competencia de estos 24 laboratorios. Y es que precisamente, previamente, antes de que, cuando llegaban las pandemias anteriores a estas, que eran significativas, para desarrollar una vacuna o una cura, el tiempo promedio que se tenía que esperar eran 6 años. Bueno, la globalización hoy día lo ha hecho en 6 meses, desde que se comprobó que existía el coronavirus y que era una pandemia. Y cuando estábamos hablando de la gripe española, por ejemplo, el tiempo para poder encontrar una cura y una recuperación, que más o menos, ustedes saben que uno lo hace con ciertos escenarios realistas, pero que normalmente el futuro te arroja sorpresas y aparece la cura. Bueno, normalmente se pronosticaba para ese tiempo que eran unos 60 años. Y hoy en día son apenas de 6 a 10 años. Y fíjense que se consiguen en apenas 6 meses. Y esto es gracias al libre mercado, a la competencia, y que se dejó operar a la empresa privada, y que esto ha permitido que este montón de soluciones tecnológicas para la salud en contra de las epidemias sea un patrimonio efectivamente de los mercados. Pero fantástico. Impresionante. Es muy esperanzador lo que tú estás 6 contando. años. Sí, bueno, ahora yo los quiero llevar a un tema totalmente distinto, una buena noticia de Valparaíso. Un día después del incendio que afectó a los cerros de Valparaíso en 2014, una arquitecto que se llama Carolina Moraes partió reconstruyendo unas casas en el Cerro Cárcel, y con una especie de mezcla entre trabajo comunitario y materiales naturales. Entonces ella construye estas casas usando fardos de paja, barro, que es en el fondo como adobe, botellas,
latas y vidrio, materiales que se usan también como aislante térmico. Esta fundación lleva varios años funcionando, han levantado una serie de viviendas en los cerros Mariposa, Cárcel y Ramaditas, y ahora desde el 2015 se han venido especializando en hacer estas sedes vecinales, estos espacios para los vecinos que puedan llevar a sus hijos, hacer las reuniones, qué sé yo, de los clubes deportivos, de otras organizaciones. Ya han construido 10 de estas sedes, y la última que hicieron se llama Ludoteca. Le pusieron ludoteca porque es un lugar donde se puede ir a jugar, entretenerse, a establecer relaciones con los vecinos y donde puedan jugar los niños. Han hecho 5 invernaderos y esta última está esperando está esperando turno porque va una ludoteca de 180 metros cuadrados. Una iniciativa totalmente altruista, voluntaria, que está aprovechando de reciclar materiales naturales y organizando a la comunidad para que levante mejores espacios y mejore su calidad de vida. ¿Qué les parece? Qué bonito en serio, de verdad qué bonito. Yo conozco una ludoteca en el Cerro Merced, que es muy, muy entretenida para los niños. Ah, esa te voy a decir, porque yo me salté un cerro, está el Cerro Merced, tienes toda la razón. Sí, Ahí muy está la ludoteca. bonita. Bueno, Ahí estamos, estuvimos trabajando también, está al lado de la capilla, Excelente. de mi cerro vecino de antes. nos va Yo quedando un quería minuto, traerles Tania, un para tu dato, aviso. Eso. quería darles un dato de nuevo a las mamás, a las familias en general. En el ciclo de Voces Diversas del movimiento Mujeres Reivindica, que hemos estado desarrollando durante octubre, el día de hoy, a las 19 horas, vamos a estar hablando de la pérdida perinatal o gestacional, que son la pérdida de un hijo de forma imprevista y temprana, en el embarazo o luego de nacido durante el primer mes. Y esto es una buena noticia para la salud mental en Chile, porque es un proceso necesario de vivir, es un duelo muy importante para padres y madres. Todo aquel que haya generado un vínculo en la espera del niño no nacido, una vez que se produce una pérdida, tiene un dolor que en esta sociedad tendemos a invisibilizar y a decir, bueno, esto puede seguir, puedes quedar embarazada de nuevo, era muy chiquitito, no lo conociste, no importa, y sí, sí importa. El dolor siempre hay que reconstituirlo, hay que significarlo y seguir adelante dándole una presencia en la vida, porque el dolor es parte de la vida. Entonces, a todas esas personas que han pasado por este doloroso proceso, y también a todos, porque a todos algún momento nos puede tocar acompañar para saber hacerlo continuo. Los invitamos hoy a las 19 horas en el Facebook, por un Facebook Live a hacer, de Movimiento Mujeres Reivindica. Y esto, como les decía, es una buena noticia, aunque parezca un tema doloroso, porque siempre es necesario conversar de estas cosas para surgir como sociedad más sana, con salud mental. Y nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias, Pablo, por tu compañía. Chao, Eugenio. Chao, Enrique. Chao, chao, nos vemos. Chao a todos, Muy bien, gracias. Pablo. Después Todo del muy plebiscito te vamos a invitar de nuevo para que nos cuentes tu opinión. genial, perfecto, encantado, un gusto. Gracias, Siempre un Pablo, placer. como siempre, hermano.